Tengan todos un buen día, licenciada, compañeros. Yo soy Javier David Núñez, integrante del grupo número 3 y nos tocó hablarles sobre la movilidad social y los tipos de movilidad a nuestro grupo. Bueno, la movilidad social es la disponibilidad de progresar que tiene el ser humano, es decir, todo lo que depende del talento, del esfuerzo y de la persona. Y no depende tanto de la situación socioeconómica en el que él nace. Es decir, que uno como ser humano puede nacer en un lugar pobre o de clase media y dependiendo de la manera que nosotros nos esforcemos vamos a lograr grandes cosas. Entonces vamos a decir que movilidad social es el conjunto de movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, familiares o grupos sociales dentro de un determinado sistema socioeconómico. Para que entendamos esto, voy a dar un ejemplo. Tenemos a Miguel y tenemos a Juan. Juan vive en una... Juan es pobre, por decirlo así. Vive en una clase baja y Miguel vive en una clase media. Eh, Juan, como ya no quiere ser pobre, viene, se esfuerza con sacrificio, sale adelante y logra a prepararse y a tener un buen trabajo. En cambio Miguel, como tenía ciertas comunidades, no se prepara. No se prepara, no estudia nada, no trabaja. ¿Qué pasa? Que cuando los dos ya están grandes, Juan, como sí se preparó, Juan logra un estatus social más alto del que tenía. Ya tiene ciertas comunidades que antes no tenía. En cambio, Miguel, como no se preparó, perdió las comunidades que tenía y bajó de estatus social. Entonces esto se le denomina movilidad social. Hay varios tipos de movilidad social. Está la movilidad vertical. Cuando nos referimos a movilidad vertical, hablamos al desplazamiento de arriba o hacia abajo de la escala. Es decir, que las personas que tienen, digamos, millonarios, que tienen propiedades y están comprando más y más y más propiedades, entonces ellos van ganando más estatus social. En cambio, otro millonario que solo está vendiendo y vendiendo y vendiendo sus tierras va bajando de estatus social. A esto se le llaman, a los que van comprando se le llaman movimientos móviles ascendentes y a los que van vendiendo se le llaman móviles descendentes porque van bajando. Está la movilidad de ocupación territorial. Esto implica los determinados oficios o desplazamiento de distintas considerables para poder continuar en la actividad laboral. Es decir, que si tú trabajas en el campo y te mueves a otro país o a otro lugar, tú no irás a trabajar en la construcción, tú siempre irás a trabajar en el campo. Entonces esa movilidad de ocupación territorial. Movilidad intergeneral. Este se refiere a la movilidad social de un individuo desde que nace y en el tiempo que transcurre su vida laboral puede analizar hasta qué punto los hijos repiten el mismo tipo de ocupación. Es decir, que Miguel es albañil, el abuelo de Miguel era albañil, el papá de Miguel era albañil y ahora el hijo es albañil. Entonces van siguiendo una misma secuencia, un mismo de ocupación laboral y no van cambiando y el estatus social de ellos no va cambiando. Movilidad horizontal. La movilidad horizontal alude al desplazamiento sin efectuar los estatus sociales. Es decir, las personas que trabajan con empresas y les toca andarse moviendo de regiones en regiones, incluso hasta de países en países. Significa que ellos antes vivían en una residencia, en determinado lugar. Cuando se muevan no van a ir a vivir a un barrio o a una colonia. Ellos siempre van a seguir viviendo en una residencia y sin afectar su estatus social o su vida. Ellos siempre van a tener las mismas comunidades, las mismas comodidades.
Eh, en conclusión, la movilidad social es el cambio que afecta a las sociedades en todos los niveles, ya sea de clase alta, ya sea clase media o de clase baja. Permite ver el desarrollo del crecimiento o del decrecimiento y del decrecimiento de una misma generación o incluso hasta de otra generación, de otra generación a otra, de una generación a otra. Determina el posicionamiento en la escala piramidal socioeconómica. Esto significa que según el esfuerzo que nosotros vamos a dar, nos vamos a mantener en la misma situación que estamos. Podemos subir o como podemos descender también. Entonces, esto ha sido toda mi exposición. Espero, compañeros, que me hayan comprendido, un poco sobre qué es movilidad social y los tipos de movilidad social. Tengan un buen día y que Dios los bendiga.